Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad contamos con dos jóvenes autores, jóvenes Ni aún. tan jóvenes. Sí, pero Re jóvenes. jóvenes. Vamos, nos faltaron dos. Vamos a leer las biografías, pero tengo biografía nueva. Sí, po. Carolina Brown, narradora, licenciada en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de Chile y comunicadora multimedia de la Universidad del Pacífico. Que ya murió. Bueno, suena maravilloso. Pero esa universidad que no. Comunicadora multimedia. Menos mal tengo el otro. Me sobrepasó. No vamos a leer la completa. Eduardo Plaza, que esta es la parte linda de la biografía de Plaza, nació en La Serena, es extranjero, narrador, editor y periodista. Además es cofundador de la editorial Noctámbula, que editó el otro libro. De esto vamos a hablar al final de esta querida charla, queridos contertulios, porque lo que nos convoca, la excusa que ocupamos para traer a estos dos muchachos, fue un reciente viaje a la... ¿cómo se llama? De feria, no se llama. A la feria. fiesta del Me pareció maravilloso el nombre. Fiesta del Libro. Y como ellos son fiesteros, Sí. porque esto fue en Medellín, para los que vienen bajando de la luna y no se han enterado de que estos dos vienen llegando de allá, Nos comimos como 40 bandejas paisas. Por eso llegamos me mató redondos. una pregunta al tiro. ¿Cómo estaban las bandejas paisas? Enormes. Sí. Había un elemento de la bandeja paisa que no nos gustó mucho. No teníamos idea cómo se llamaba y lo bautizamos como acerrín de carne. El chicharrón. No. No, era carne Acerrín de seca carne. con forma de acerrín. Ah, lo que ponen al ladito. De carne, Sí. Tampoco sé cómo se llama, pero no me gustó. El acerrín de carne. No, era muy seco, como que secaba es seco. todo el... Es que parece que son Yo, las mi que parte tienen que favorita, como esos patados con arroz y el plátano frito. El plátano. Plátano. ser. El jurado dará cuenta de que la última palabra no se dijo. Ya todos la escucharon. Tú ya, disculpa que te saltemos por un Sí, segundo. sálteme. Pero tú ya eras conocido ya por aquello del Bogotá 39. O sea... Famoso no vamos a decir. No, pues claro, pero era la tercera vez en Colombia, porque antes ya había ido por el High Festival, que era el que organizaba esto de Bogotá 39 y todo. O sea, Shakira y Eduardo Plaza, Por ¿cachai? supuesto. Y yo, tal vez Maluma. Y... De hecho, teníamos una actividad que al final no se hizo, que se llamaba Felices los Cuatro. Sí, el homenaje a Maluma. Faltaron dos. No, pues porque era con la Mónica Drulli y la Macarena Araya. Sí. Y se llamaba Felices los Cuatro. No se pudo llegar a acuerdo. No se puede dar de acuerdo. No. Ah, ya. Sí, está difícil. Ese era el nivel. ¿Cómo los trataron? Ahí ya pueden comentar los dos. ¿Cómo los trataron? ¿Cómo fue la experiencia? Demasiado bien, o sea, los colombianos son como que te puedes sentar en la cuneta con ellos a no hacer nada y lo vaya a pasar increíble igual. Son muy generosos, dispuestos, buena onda, están súper interesados en la literatura de otros lados. Y lo bonito de la fiesta de Medellín es que, o sea, primero se hace en un parque y la gente viene con su picnic y se duerme una siesta debajo del arbolito con la iguana. Es un poco como la primera del libro, pero por 10. Sí, Enorme. sí. Es que hay todo ahí enorme. Y en un parque así, no sé, como que fuera en el parque metropolitano o en un espacio enorme, lleno de actividades, lleno de gente, la gente va como por el día, ¿cachai? Y no, a mí me encantó, en verdad. Sí, eso. Y además nos pasó lo mismo cuando fuimos a la feria en Bogotá, que una de las cosas que nos llamaba la atención es que estaba lleno todo el día, como que nosotros pensamos, y esta gente no trabaja. Sí, sí. Martes a las 2 de la tarde lleno. Sí, que bueno, también nos ha pasado que este año hemos tenido la suerte de ir a varias ferias y fiestas en Latinoamérica, entonces como que hemos visto mucho de cómo funcionan las ferias en otros países a diferencia de Chile, cómo la gente recibe en su espacio cotidiano la literatura y sí, porque en comparación con Chile es un poquito... Y además de una manera como tan cercana. Yo me acuerdo que en Bogotá se nos acercaron unas niñas así de colegio y nos dijeron: ¿y ustedes qué hacen? Somos autores. ¿Los podemos entrevistar para, no sé, mi trabajo castellano? Y es como muy así,
uno a uno, o sea, uno a uno, y a mí eso me parecía increíble. Que ustedes son muy jóvenes. Antiguamente era así acá también. Ah, claro, puede ser. Sí. Pero ahora no sé, pues, te decís hola y te pegan un combo. Así estamos. Así han cambiado un poco las cosas. A mí la verdad es que con todos estos viajes que hemos hecho me da una especie de envidia entre sana y no sana. Digo, ay, ¿por qué nosotros no podemos tener algo como, o sea, por qué la feria al final entró en crisis y estamos todos peleados? Porque perdemos todo, pues, pierden los autores, pierden los lectores. Entonces fome, ojalá que en algún momento se recomponga eso, porque igual es un evento que llevaba 30 años, tenía cierta trayectoria, no sé, cierto nombre, y como que en el fondo quedó ahí. A mí me pasó que siento que después de haber visitado Lima, Buenos Aires, Bogotá, Medellín, caí en cuenta de lo importante que es haber perdido Filsa. Y no haberla perdido este año, no haberla pasado, sino haberla perdido como gradualmente, haberla visto morir, claro. haberla visto morir durante todos estos años y darse cuenta de la severa pérdida que tuvimos de un espacio de conversación cultural súper importante como son las ferias del libro. Como que ahora nos queda Puerto de Ideas, ese tipo de cosas, pero nada vinculado estrictamente al libro. Eso es súper triste. Sí, porque yo siento que en los últimos años en Chile también hemos ido como desplazando la cultura cada vez más para afuera, ¿cachai? O sea, y tiene que ver también, como que al final es todo un círculo entre que se cierran espacios culturales, que se cierran medios, que como que cada vez hay menos espacios de conversación y estamos más atomizados. Y no sé, pensando en las ferias a las que fuimos, a mí me impactó mucho que en Bogotá, no sé, nosotros somos escritores chilenos independientes, en Bogotá en verdad no nos conoce, ni Santa Isabel nos conoce, y a nuestra charla llegaron 50 personas, ¿cachai? 50 personas, una charla que era un día de semana. Y además, porque claro, a mí me pasaba que cuando yo iba a FISA y veía charlas interesantes vacías, yo decía, bueno, quizás es porque uno tiene que subir, salir de la feria en sí y entrar a estos lugares, segundo, tercer piso, pero en Bogotá era igual. Sí. Y la gente llegaba igual a una charla de escritores chilenos que no conoce nadie con 50 personas. Eso era... Sí, y hay toda una maquinaria también estatal como en torno a la feria, o sea, está absolutamente lleno de gente de colegio, está lleno de, como hay muchas cosas pasando, ¿no? Por ejemplo, en Bogotá me acuerdo que había un patio como de comidas típicas, donde además tú podías probar como comidas de los distintos sectores de Colombia. No sé, pues en Medellín a nosotros nos invitaron a unas actividades de mediación lectoras que eran como busca al autor y como que la gente iba descubriendo pistas, o sea, también como salir de esta cosa también que es como la charla, donde es tres personas como, se sientan y hablan acerca de un tema que generalmente es como la literatura joven en Latinoamérica. ¿Cuántas veces? Sí, nueva narrativa latinoamericana. No tenés dónde meter al escritor, nueva narrativa latinoamericana, ¿cachai? En cambio, allá era mucho más creativo, la programación era más creativa. Como, volvís con muchas ganas de que las cosas cambien acá. Sí. Pero volvemos con pilas como para intentar hacerlo nosotros, o también con el switch de que acá está medio perdido. No, yo no tengo ese switch para nada. Yo encuentro que hay muchas otras instancias en torno al libro que son sumamente valiosas. O sea, está el mismo FAS, está la primavera, está la furia, y me parece increíble que existan más ferias. Rombo. Claro, Rombo, que estaba Charlando en el Forestal. Charlando en el Forestal, ¿viste? No me han dicho que es bueno se lo digo. Pero sí siento que es triste que como que en la instancia más antigua y como más institucional hayamos todos mostrado el gacho. O sea, para nosotros fue muy fome ir a Perú y que los mismos autores peruanos nos dijeran: oye, cuando fui a Chile la última vez fue muy incómodo, Porque además era el país invitado. Ellos eran el país invitado, hubo sus charlas, todas las actividades de Perú, parece que la difusión, ahí hubo una serie de cosas que fallaron, entonces ellos me decían que para ellos había sido una experiencia muy penca. Entonces, que fome también, porque además es nuestro país vecino, o sea... Ya se nos podía hacer algo bien con el país de al lado. Nosotros ahora que fuimos para allá éramos la delegación más grande en la Feria del Libro de Lima. Nos trataron súper bien. Nos trataron pero increíble, entonces como que fome que no poder reciprocar eso, ¿cachai? Siéntanse con la libertad de intervenir, por favor, para que no sea un monólogo, una conversación entre los dos.
Para que todos participemos de esto y realmente logremos lo que estamos hablando, en el fondo es eso, ¿no? Que no se convierta, que no volvamos al error de traer a alguien que esté en el pedestal y los demás calladitos esperando que termine el rezo y nos vamos, sino que sea una interacción de ideas, que yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Sí, porque al final lo que la gente quiere es como compartir o sea, la gracia de todas estas instancias es que a uno le da la oportunidad de compartir con los autores o de preguntar o de conocer cosas que, no sé, yo de todas estas ferias de repente te encontré con libros, con autores, con gente que no tenía idea que existía. Entonces eso es increíble. Hay una guagua muy enojada. Yo tenía esperanza que me ¿Dónde dijera, están los no, soy autores? sumamente famoso y tú filmé 3 horas, Lo siento, pero no. se me acalambró la mano, Pregúntame el próximo año. Esa voy a decir Tampoco. ¿Pero ustedes iban a presentar sus nuevos libros o su literatura en general o eran parte de una delegación? O sea, éramos parte de la delegación chilena, que era bastante grande, 33 personas. 33. Primera vez que Chile va como invitado oficial a Medellín, y de hecho Chile no tenía un stand, tenía una librería donde había más de Sí. 3.000 títulos. En la entrada de la feria tenía En la entrada a la feria. como una media agua. No le decirlo digas, así. una casita. Pero sí, pero lo parecía. Era una casita. Era más que un stand, quiero decir. Sí, era enorme. Sí. Pero igual 3.000 títulos es harto. 3.000 títulos, sí. Y eso ya es increíble, porque en el fondo la gente entraba a la feria y se encontraba con esta casa que decía Chile, así gigante. Entonces entraban a mirar y estaban todos los títulos ahí, como igual que una librería. Y tú veías ahí a la gente como leyendo las solapas, y de repente, no sé, pues si uno estaba por ahí te decían, no, tú eres autor, muéstrame tu libro. Entonces era muy rico esa instancia. Y como estamos en Chile, y acá lo único que importa es el dinero, El hambre. Perdón, era imposible, el ¿no? público da cuenta de que eso tampoco se... ¿Cómo están los precios de los libros chilenos que se vendían allá? En cambio, en el cambio... Nuestros libros son caros para Colombia. Sí, pero tampoco tanto No más son barato. incomprables. Va a depender. No, te digo, en Colombia está más barato, la literatura colombiana es más barata que la literatura chilena acá, pero tampoco es tanta la diferencia. Como 2 lucas, Sí, diferencia, una con cosa lucas. así. El IVA. El IVA. Yo no sé si en Colombia tiene... Pero es que Colombia también exento. es más barato que Chile. La Sí, comida es más barata, sí. el transporte es más barato, Este entonces... cambio nos favorece mucho. Sí. En realidad, Pero no. esa pregunta es porque una cosa es que a uno como chileno le salga más barato comprar un libro en Colombia que un colombiano con un sueldo colombiano pueda comprar acceder Sí, a yo un creo que libro. la relación es súper parecida. A eso precisamente Sí. apuntaba mi pregunta. Yo ya lo sabía porque hice las Pero averiguaciones, Medellín hice la tarea. N. Ellos Sí. nos mostraron una estadística, Sí. es la ciudad que más lee Colombia, y Sí. eran como 6 libros No, como 8. o 8 libros al año Sí. por habitante, una cosa así, que es mucho. Yo creo que nosotros debemos andar por 1 o 2, con suerte. Se calcula que 2. Pero con esas estadísticas tan buenas que se hacen, uno podría Como el pensar censo. Claro, de partida, ¿qué universo ocupa? como la academia y todas esas cosas que son tan confiables. ¿De qué año el censo ocupa? Lo otro que me pareció muy bonito es que yo siento que Medellín pudo encontrar como en el libro y en la cultura una forma de unirse después de los años 90, que para ellos fueron como una época muy oscura, muy dolorosa. La fiesta del libro y la cultura de Medellín ya esta es su versión número 13. Y la chica que dio el discurso inaugural justamente hablaba de eso, de que ellos habían encontrado en el libro como una manera de unirse como ciudad y celebrar la ciudad, y un poco tiene que ver con este makeover que están haciendo en Medellín, que ahora es como una ciudad que se caracteriza por la innovación. Sí, es una ciudad ejemplo en Latinoamérica. Sí, Y sí, han usado como la cultura, y además es una ciudad cuyos habitantes se sienten muy orgullosos de vivir ahí. Ese es de Medellín. Sí, como la forma en que ellos han... Los paisas. Los paisas, cómo ellos se vinculan con la cultura, se vinculan entre ellos mismos, con su propia cultura, con, no sé, la literatura, etc. Fue una bonita sorpresa que yo no sabía. ¿Se fijaron, por si por los 80, que autores chilenos que vivan en Chile? Porque uno dice que autores chilenos, Isabel Allende, obvio. ¿Qué autores chilenos
conocen por allá, o sean famosillos o algo? O sea, todo el mundo, no, ya tampoco vive en Chile y ya no vive, pero todo el mundo para ellos el gran referente es Bolaño. Así, pero... Y tú le decís, hola, soy chileno, oh, Roberto Bolaño, he leído Bolaño. Sí. Es como heavy, que no te van a hablar ni de Isabel Allende, ni de Pablo Neruda, no, Bolaño. Wow. Público joven entonces. Y ni tan joven, de hecho, una de las charlas que tenía la Macaraya, la Mónica Cruz y yo se llamaba ¿Cómo escapar de Bolaño? Esa era nuestra actividad oficial. Y ellos nos propusieron esa actividad, ese título, todo. ¿Te cuál fue la conclusión? Que no se puede escapar de Bolaño. Oye, insisto en que si alguien quiere preguntar algo, ¿no? No, pero si está entretenido. ¿Ah, sí? Por eso está callado. Por eso está callado. bien. Yo creo que está medio borracho. También es una posibilidad. Sí, los cuatro invitados que hay. No, ¿puedo decir? Sí, No, es que me parece súper interesante lo que estás contando acerca de esta feria. Me parece un poquito, me desespera, así de verdad, sentir que ustedes como autores van allá y dicen, chuta, hay tantas cosas que se pueden hacer que aquí no se están haciendo y que de repente hay gente, o no sé, hoy día escuchamos como a la autoridad en la inauguración de la FAS, y que así como que están todo el rato esperando que así como los autores levanten esto, ¿cachai? Como que poco menos, y la responsabilidad de mejorar el sistema el entero. sistema lector de Chile que recae a los autores. Yo Sí. pienso, luego los autores están trabajando caleta todo el año, todo el tiempo. Igual, Como- ojo que nosotros salir afuera también nos dio la posibilidad de darnos cuenta que no estábamos tan mal. Por ejemplo, en Chile, la cantidad de fondos de cultura que existen, nosotros le contábamos al argentino, y los argentinos nos decían, ustedes están locos. Sí. Así, nosotros con Cueva tenemos un fondo Como que lo las tenemos que políticas de pelear. apoyo y fondos de Sí. Chile es una cosa más o menos extraña a nivel latinoamericano. Sí, y que en ellos Argentina, en Perú, en Encuentran que es Colombia. increíble, o sea, para ellos es impensado, por ejemplo, postular a fondos públicos para viajar o postular a fondos públicos para escribir una obra, cosas que existen en Chile y que todos las conocemos y Que existen herramientas hace rato, que y nadie que- las cuestiona, y que están- herramientas que nosotros usamos como comúnmente, Claro. te las vayas a ganar o no, tú sabes que existen y cada cierto rato todos estamos postulando. Para ellos no es una cuestión impensada y de hecho nos dicen, o sea, ojalá aquí existiera algo así. El sistema funciona. Pero Parcialmente. a lo que voy es que, o sea, independiente de ese apoyo, siento que como que les recargan la mano caleta. Sí, Sí, yo creo que para allá iba el y- comentario. Como que Sí. además quieren que a los autores se les ocurran las formas de fomentar la lectura. Sí, ¿cachai? y, es como, yo, ya, no, y yo creo que hay varias cosas también que nos juegan en contra. O sea, Chile igual es un mercado pequeño, si uno lo compara con otros mercados. Tenemos la desventaja, o sea, la ventaja y la desventaja que también el chileno, la forma de hablar chileno es súper como localista, ¿cachai? Entonces a alguien quizá, a un argentino o un peruano agarrar un libro chileno así nomás, igual les cuesta. De hecho, a la editora Eduardo que te decía que la cuestión de las cabras, pues. En Perú, sí. En Perú, como que Claro. hubo que traducir el libro de Eduardo, El libro, porque... Llenas, cuando se publicó en Perú hubo que, no, o sea, te digo reescribirlo, pero hubo que revisar algunos chilenismos que... Se agarraron un glosario y se lo pusieron acá. No, Finalmente igual yo la peleé porque no quería escribir un libro neutro. latinoamericano estándar como... Nosotros son lindos, neutro Entonces Pate yo Eduardo, quería que- escritor de libros neutros. que en esa edición debe haber quedado como el 90% de las palabras que querían sacar. Hubo un par, no sé, particularmente cabro, por ejemplo, que para ellos es una palabra súper despectiva para hablar de la comunidad homosexual. Para nosotros como un weón, ¿cachai? Como un niño, un joven. Entonces eso era especialmente problemático. Pero sí. Ni siquiera la sacamos todas las veces, sino que algunas veces la dejamos y otras veces yo sentía que podía ser cambiado por otra palabra, la cambiábamos, pero por lo general se respetó. Sí. Pero te respetaron porque te preguntaron a ti. Sí. Eso se Pero- agradece. Sí. Pero claro, la literatura chilena, como siendo tan localista, también quizá... ¿Tú crees que es tan...? yo creo que es súper localista, sí. Siento que sí. ¿Por la temática o por el lenguaje? Siento que como las dos cosas, y siento que Chile igual dentro del universo latinoamericano es un lugar particular también.
Como que siempre estamos tratando de hacernos los que no somos tan latinoamericanos. Sí, cierto, desde el sistema para abajo. Pero a lo que iba yo es que de repente, enseguida con tu pregunta, nosotros leemos libros de autoras argentinas actuales. Sí, y así nomás. Y nos mamamos los majos de la anagrama 20 años, 13 Ay, años. sí, qué atroz. Qué atroz. Y todavía no veo a nadie publicando algo de malditos españoles. Y en realidad uno podría decirlo con un trabajo justicia porque el coño y toda la cuestión me tenían hasta la economía misma. Andáis. ¿Cierto? Joder, por favor. A por ellos, a por ellos, a por ellos. Ahora ellos, tío. Chuta, con respecto al tema del lenguaje particular que tenemos los chilenos, que sí es un tema que es muy reconocido fuera de Chile, o sea, efectivamente todo el mundo dice que no hablamos español. Hablamos Chumel lo chileno. huevean Chumel Torres. Y tal vez va por el lado de que como país también estamos súper encerrados, o sea, tenía el desierto, la cordillera que te separa de la otra mitad del continente y tenía el mar y el hielo, entonces al final igual está como escondido. Pero hay un libro que se llama Ascensión Blanco que cuando su autor lo publicó, editorial independiente, cuando su autor lo publicó, sus medios de difusión, ya que no tuvo mucha repercusión al ser ciencia ficción acá en Chile, lo mandó, los PDF, se los mandó a todos los youtubers latinoamericanos que encontró. ¿Ya? Como 170 más o menos en total. Hola, y mea pega. todos lo leyeron y todos le hicieron reseña. Y una de las cosas que la mayoría de los youtubers que rescataba era el hecho de que fue súper interesante conocer un lenguaje nuevo. Fue súper interesante conocer, tratar de asociar palabras y poder entender un poco mejor cómo nos expresábamos acá, porque el libro está con un montón de chilenismo. Tanto sí que hoy día el libro fue premiado. Usted tiene un premio en Estados Unidos en el International Latino Book Award. Y con lenguaje que no es para nada neutro, o sea, es súper chileno. No, bacán. Pero yo creo que eso es fundamental. O sea, un libro que tenga chilenismo no tiene por qué ser imposible de leer. Como que uno lee, no sé, yo leo a Richard Parra, peruano, que usa mucha muletilla peruana, leo a Junot Díaz, que, o sea, si fuera por pasteurizar la literatura de Junot Díaz, no habría que cambiarla por completo. Y Es otro libro. y no es un problema, es un valor. Yo creo que Sí, a mí deberíamos también me aprender, parece. como aprender a entender la diferencia del lenguaje del español chileno con el resto como un lenguaje enriquecido de alguna forma. Como, Encontrarle la oportunidad, sí, como, justamente. yo no sé por qué siento que hay personas que tienden como a menospreciar esa diferencia cuando es solo una diferencia. Y una diferencia que además nos marca como identidad propia frente a otras identidades también. ¿No? Yo no veo a los argentinos como sintiéndose mal porque dicen vos Colgate. sabes en vez de tú sabes, o colgate en vez de Colgate. ellos se sientan sobre el español y les da lo mismo. ¿Por qué nosotros no nos va a dar lo mismo? Está bien que nos dé lo mismo. Si, o sea, vamos a esconder todas nuestras tradiciones porque tenemos que pasteurizar nuestra literatura para que sea legible en México, España. No, olvídalo. Y que de pronto ahí Ya se no- pierde un poco el propósito y hay que preguntarse el para qué se escribe o para quién se escribe. Exacto. ¿Cachai? Porque si tenemos que entender que el lenguaje es un proceso súper vivo y que tiene un montón de matices y que el español se habla en caleta de países, cada uno de las zonas y de las regiones tiene distintos modismos y eso contribuye a la riqueza Sí. del español. No la empobrece, al contrario, Exacto. la hace muchísimo más compleja, más rica, Es un asunto más cultural. prolífica. Exacto. Entonces, si tratamos de mantenernos súper apegaditos a la RAE todo el rato y estamos hablando... Y además que nosotros no en somos neutro, así, entonces No. sería una cuestión Súper muy no. falsa. De hecho, sería como estamos ser todos súper muy de acartonado. acuerdo con eso. O sea, además, mira, cuando nosotros dejamos de depender de España en términos de literatura como en términos de edición, cuando empezaron a nacer todas estas editoriales Exacto. independientes, se enriqueció el vínculo entre las editoriales de distintos países, una de las cosas que ganamos es el derecho de hablar como queremos hablar y punto. Como dejar de pensar en, no, es que no se va a entender en Argentina. ¿Cuántos picos se entiende en Argentina? Y debería entenderse igual, porque no estoy hablando en polaco, estoy hablando en español. Como, Igual yo encontré que- como que los chilenismos en un contexto se entienden igual. Que a mí me pasó una cosa súper rara también con nuestro tour de resistencia literaria. Qué buen nombre le puse. Qué buen nombre. Pero me pasó que, por ejemplo, sentí que en Perú y en Colombia había muchísimo interés por la literatura chilena.
y no sé si me pasó lo mismo en Argentina. No. Porque yo siento que, claro, en Argentina la relación históricamente ha sido como que ellos son como el referente cultural, entonces yo creo que nos va a costar mucho cambiar eso, por ejemplo. Sí, quizás con... Es que no sé si haya algún vínculo más estrecho con los Y países. lo otro es que el mercado argentino es enorme como adentro, se basta- ¿cachai? se basta a sí Como es mismo. como un ecosistema, claro, mientras Sobrecerrado. que en Perú, por ejemplo, estaba muy interesado en lo que estaba pasando, en qué se estaba publicando, en quién eran los autores como de moda, por así decirlo. Sí. Ay, qué interesante todo esto. No dan ganas de preguntar algo. ¿Cómo sigue? Bueno, yo puedo contar que Richard Parra nos contó algo que nos dejó traumados, lo de las gatadas. Ah, qué terrible. No, pero... O sea, no es terrible. No nos pueden dejar... Sí, pues allá. Como que hay folladas, Sí, él decía que él había visto una gatada una gata. Ah, mira. Me Sí, muero. pensábamos y que le decían cabritos de techo. Cabritos de techo. ¿Dónde? No. Donde un lugar donde el meme del gato está vacío, el espacio está vacío. Ahí la dejo. Y es la misma cara que le pusimos nosotros. De hecho, como que después pensábamos, porque claro, ese tipo de costumbres tienen que ver también con épocas de más carencia, ¿no? No es que suceda hoy Sí, día, pues, sucedía sí. en los años 80 y todo. Ah, Entonces, ok, no es una en práctica Perú, habitual no, tampoco. No, es una práctica habitual, tiene que ver No, con- sí, de hecho, tiene que ver la con niña crisis también que era económica. peruana y que estaba con él tampoco lo podía creer. Sí, Ya. entonces nosotros pensábamos, Sí, no es como que todos los días. pensábamos como qué podría ser un equivalente de eso acá. Ah. No sé si nosotros tuvimos alguna vez un equivalente a una gatada cuando lo pasábamos tan mal, no sé, la crisis de los 80. Pero la crisis de los Con las 80 para los que palomas. son más Eran jóvenes. se comían palomas, sí. Sí, las palomas. Las famosas carnicerías de Aquino. Ah, sí, pues. Ah, Ah, Sí. bueno, sí. Sí. En los 80. Caballada. Sí, pero Aquino no es tan tabú Es que el como nombre por lo encontré muy No, por curioso. supuesto que no, pero era la alternativa a comer la carne de vacuno, que era muy cara, el pollo era muy escaso y los pobres comíamos. Pero en las carnicerías de Franklin, creo, todavía... Sí, todavía hay, Sí, porque todavía... explican, Sí, sí, pero pero sobre todo con los asados. Kentucky. El equino, bueno. No, pero lo que se ¿Qué cosa? comía este como cerdo enlatado, que era? El Ah, chancho chino. chancho chino. Sí, sí, Era sí. delicioso. Eso era lo que se repasaba. Yo lo que más hecho de menos de la UP es el chanchucho. Pero yo creo que no sé si decirlo como un sentimiento de vergüenza ante ese nivel de carencia. Yo creo que uno cuenta lo del chancho chino ya como sin problema. Pero, Es como una anécdota. Sí, claro, pero como es mucho más tabú sentarse Bueno, como el gato. es que es Sí. tabú porque además un animal doméstico que Sí, vive en tu po. casa Es tenés como como otro un nivel de perro. relación Sí, con él. y nosotros tenemos una población gatuna gigante de amantes de los gatos en Chile, entonces como no sé si en época de carencia mi gatita No, pero es que tampoco era como que te comías tu gato. Era son muy Pero no sabías abrazar a los ajenos, Te no te comías comías el los vecino. propios. sí. Claro, vecino. El del vecino puede ser, el tuyo ¿No ponía ahí no. gorda? En caso de invasión zombie también el gato va a gritar. Toma. Claro. O sea, yo con hambre me como una persona, sorry. Bueno, Ya sabes Hay gente que ha hecho eso en otras circunstancias No también. esperábamos. Ya sabes, si hay una invasión zombie, aléjense. Exacto, si sucede algo muy terrible en Chile, aléjense de cabrón. Es que es muy buena para comer. Y por eso la primera pregunta era precisamente sobre la bandeja paisa, porque es muy contundente, rica y todo lo demás. Y dije, te apuesto que a la Carol le hizo falta más de una. No, de hecho, el primer día nos comimos una cada uno y terminamos así como tirados en una plaza, nos picaban los mosquitos y era como... ah. O sea, dieron un cierto espectáculo. Sí, de todas maneras. Además que claro, lo único que yo dejé fue la serrín de carne. Sí. Que es la serrín Es de que te carne. sacaba la boca. Sí, no, la serrín de carne. No, me acordé, son como unos garbanzos, que son más pequeños. Yo me acuerdo que me gustó todo eso, pero bueno. ¿Qué más nos convocaba después de eso? no, espera, Mario, déjame preguntar antes que lo hacían los... Ah, por favor. Ah, ya. Yo te lo ahí anotar. No, ¿qué cosas creen ustedes que son así como que vieron allá en el recorrido de la feria y en otras ferias que se podrían implementar aquí desde el punto de vista, no sé, Eduardo, tú, la editorial, qué cosas deberían hacer las editoriales y qué deberían hacer los autores como para cambiar un poco esta parada en que los autores y la gente están tan lejos y que es tan fome también en realidad? ¿Qué cosas muy buenas se pueden derechamente robar? Porque yo creo que eso fueron, ¿no? Así como un poco robar las mejores ideas. Pan pizza. Jamás. No, eso es la... Jamás. Sí, mira, yo puedo ser un poquito derrotista, pero yo siento que aunque copiemos ciertas
no sé si innovaciones, pero hay cosas que aquí no se hacen derechamente, como las actividades que tuvimos con Biblioteca allá, bueno, aquí también Biblioteca funciona aquí, pero siento que es un proceso que nos va a tomar mucho tiempo como retomar, tuvimos mucho tiempo sin hacer ese ejercicio mental y volver a estar a punto para que ese ejercicio te resulte, va a tomar mucho tiempo. O sea, uno puede ser más creativo, uno puede publicar cosas distintas, uno puede tener actividades más llamativas en la feria. De hecho, la feria de alguna forma lo he intentado, como ponerse más, no sé, desde el... ¿Cómo era? Filsa Valquerlén en adelante, como hacer una cuestión más pop y todo, más llamativa, y no funciona igual, porque es una tarea que dejamos de lado durante tanto tiempo que retomarla va a ser muy difícil. Y creo que no tiene que ver como con innovaciones específicas que uno puede hacer, como en un país quizás más acostumbrado a este tipo de cosas, uno podría hacer ciertos cambios de tuerca, movidas por ahí. O sea, como que no hay vuelta atrás, ¿ves? No hay vuelta atrás. O sea, yo no Vamos tendría a llorar o sea, después al baño. Si yo pensara que no hay vuelta atrás, yo no tendría una editorial. O sea, sería lo más ridículo. Pero por eso pregunto, porque yo creo que uno debe verlo, como decía Carolina, con mucha envidia de ver que la fiesta del libro es Una fiesta. algo muy parecido realmente a una fiesta, ¿cachai? Es como que música, comida, gente pasándola bien y conversando. Entonces, así como que... Pero por ejemplo, yo siento que en pequeñito, la primavera, la furia, ahora el FAS, igual han logrado avanzar en esa dirección. Si la lata es que la FILSA era como la actividad institucional grande. Yo siento que es fundamental que el Estado y los privados se pongan. O sea, si ellos no se ponen, es imposible hacer un esfuerzo así. Porque la cuestión es un esfuerzo al final país, ¿cachai? Por el nivel de los invitados que tenéis que traer, el nivel de infraestructura que se requiere. Yo siento también que de repente Filsa en los últimos años estaba como muy orientado a vender y a las lucas y no tanto o sea, para vender en verdad no puede ir o sea, puedes comprar el libro en una librería, ¿cachai? Pero lo que importa es estar con los autores, ir a los encuentros, participar de las actividades, ir a un workshop, ir a una charla, ir a un taller, eso es la... Y yo creo que claro, o sea, Medellín es tan especial porque ellos se reconstruyeron a partir de ese tipo de instancias culturales, ¿cachai? Y están muy camiseteados por su ciudad porque lo pasaron pésimo y en el fondo para ellos es como, o sea, su camino para rearmarse es ese. Yo siento que a nosotros nos falta camisetearnos, ¿cachai? Los santiaguinos nos falta camisetearnos por nuestros propios eventos, ¿cachai? Eso no lo hemos logrado hacer, como construir la mística de la Filsa, ¿cachai? Ser santiaguino, de ahí partamos. Claro, pero ¿cachai? Que Santiago tampoco es una ciudad tan mala, pero está como esta cosa en la idiosincrasia del chileno que, todos como el pico, el chaquetero, ¿cachai? Sí, porque eso pasa acá en la Filsa y pasa con la Filsa en el norte, que es el único evento cultural del año que hay en Antofagasta, y aún así la gente, en vez de hacerlo parte, lo critica y lo destruye. Sí, yo creo que hay algo ahí con la idiosincrasia que nos va a costar mucho cambiar. Y es fome porque en el fondo es la única manera, o sea, allá hasta tú te subías en un taxi y el taxista sabía exactamente qué estaba pasando en la feria. Toda la ciudad respira la fiesta del libro, ¿cachai? Ahí hay un punto que me gustaría escuchar qué es lo que opinan al respecto, porque por lo menos desde lo que se ve en Chile, finalmente las personas que están metidas en las dinámicas asociadas al libro, a todo el proceso del libro, nos terminamos encontrando de alguna manera en todos lados, terminamos siendo siempre los mismos, en charlas, en conversatorios, en presentaciones, en la feria, etcétera, etcétera. Y nos hablan de esta experiencia en las ferias en las que estuvieron afuera de este año, en la que encuentran al taxista con el que pueden conversar de libros. ¿Cómo podemos o cómo podríamos romper esa barrera y permear finalmente? O sea, yo creo que hay que integrar a la gente a la fiesta, ¿cachai? Como... Mira, una cosa súper entretenida que ha pasado últimamente es que uno puede ver como nuevas iniciativas integrándose en los barrios también. O sea, antes era el icono de Filsa y punto. Hoy día uno puede ir a la FAS, uno hoy día puede ir a Rombo, uno hoy día puede ir a la Fonda del Libro, el otro día en Santa Isabel. Como hacer que el vecino cualquiera, si en la mañana o en fin de semana tiene ganas de ir a ver qué está pasando con libros en la vida, salga y se encuentre con algo.
Yo creo que eso ha cambiado. Creo que antes era muy como... Institucional. Está la Furia y está Filsa. Antes incluso estaba solo la Filsa. Hoy día hay muchas más iniciativas que andan dando vueltas y que no están, bueno, lamentablemente siempre están centralizadas en cierta elite que es la que lee, porque, bueno, es así, ¿no? Que es la que tiene plata para comprar libros. Entonces todo ocurre en medio de Santiago Centro, Providencia, Las Condes, pero Ñuñoa un poco. Y va a costar mucho tiempo porque además no tiene que ver solo con quién te ofrece un libro que la persona lo vaya a comprar. O sea, podemos hacer FAS en Puente Alto y sería la raja si hiciera, pero eso no va a cambiar el índice lector de la gente de Puente Alto. Pero por lo menos son algunos avances. ¿No sientes que es como contraproducente? Dado cómo está, no, yo encuentro la raja que haya una feria que es para la gente que lee cosas alternativas. Otra feria, ya no estoy poniendo ni nombre. Como segmentar. Exacto. Que hayan 6, 7 en el año, pequeñitas, pero igual que todas esas, más las que se sienten mega grandes, o lo son derechamente, se reúnan una vez al año en una zona. ¿No sería mejor? No sé, O sea, obvio que sí, si eso funcionara. Es que lo que pasa es que antes igual se supone que se reunían, pero tampoco funcionaba. Por tanto, peleados con todo, y unos alegaban que sus puestos estaban acá, y los otros alegaban que no sé qué, y los autores alegaban porque sus charlas no tenían difusión. Entonces sí, estaba ese evento, pero ese evento no estaba funcionando hasta que hizo crisis, ¿cachai? O sea, si tú me decís que una vez al año nos vamos a juntar todos los de la cadena del libro en un gran evento y vamos a tener invitados de primer nivel y actividades de primer nivel y va a ser abierto para todos y no va a tener una entrada prohibitiva ni nada, yo te diría obvio, ¿cachai? igual yo siento que no es incompatible porque creo que finalmente estas pequeñas ferias o estas como ferias de fin de semana aquí, El apostolado. lo que te funciona como para mantener a un público interesado, pero a mí me gustaría que existiera como estas pequeñas ferias dando vueltas a lo largo del año y una gran feria donde no se trate como de vincular al lector, se supone que el lector está vinculado, sino como hablar de otras cosas, como este gran hito en que todos los años nos juntamos escritores, editores, libreros, todos, Sí. como los participantes de esta gana del libro, más el público, a hablar de cosas más importantes que solo vender un libro, Sí. como de Por conversar sobre, como tener conversaciones Sí. culturales igual. O lo que yo pensaba, nosotros con Eduardo y la Mónica participamos en las jornadas profesionales de la Feria del Libro de Buenos Aires. Y ahí son 4 días orientados a profesionales, donde son puras charlas, y tú puedes ir a la charla que queráis, ¿cachai? ¿Querés ir a la charla de derecho a autor? Vale. ¿Querés ir a la charla de, no sé, audiolibro? Vale. ¿Cachai? Mucho más específico para público que está metido en la cadena del libro y que son como al final cositas que a uno le sirven en la vida diaria, ¿cachai? Y eso ya tampoco, ¿cachai? Sí. A mí me gustaría mucho más como una gran feria filsa, más tipo Puerto Idea. O, por ejemplo, que en Chile no se conoce mucho porque en Chile no está, pero los Hell Festival, por ejemplo, que están en México, en Perú, en Colombia, en España, en Inglaterra, que son también fiestas de literatura, pero enfocadas de una forma distinta, como medio Puerto Ideas, como hablemos de ciertos temas que son importantes, vistos desde el punto de vista, como vistos desde el mundo de la cultura, no solamente el mundo de la literatura, vincularnos también, como no por, Tampoco estar en o sea, nuestra si esfera. el mundo de la literatura es así, ¿por qué más encima nos vamos a restar para hablar solo de literatura, cuando podríamos hablar de cultura en general, de política, etcétera, como desde la perspectiva cultural? ¿Cachai? A mí me gustaría una filsa así, más que la filsa que vemos, que es más como de pasillos de supermercado. Eso fue lo que la mató en el fondo. La gente iba a la oferta. Claro. Voy a esperar a la filsa porque ya los libros estaban más baratos. Y hubo un tiempo que estuvo. Y ya después dejó de ser. Y después ya que nunca hubo. Claro, Los últimos sí. 2 o 3 años los libros, el precio estaba en el mismo libro, el precio que lo tenía yo acá. Claro. Y era para matarse la risa. Y aquí que estaba ahí, pagáis un tramo. O sea, pagáis entrada, si queréis pagar el estacionamiento era un robo, eran como 8 lucas la hora, una cosa ya Ya, pero esa flojera porque tenéis un metro ahí. Sí, no, pero mucha gente que yo veía... Pero se peleaban el estacionamiento. Sí, es que era una cuestión heavy. Sí, era de loco porque se peleaban el estacionamiento. Yo tampoco No sé lo ¿qué onda entendía? estacionamiento a ese precio? Se lo pelean teniendo una estación de metro al lado. Es que era todo como cortar. Sí. Y eso nos mató. Mm. En el fondo, volvemos a lo del principio. Lo que necesitamos es conversar. Lugares donde podemos conversar de cualquier cosa abiertamente como este. 8 lucas de estacionamiento.
Oye, ¿cómo les fue con sus libros? Pues no nos despejemos de eso porque se ha pasado la hora volando, pero... Está bonita la tapa de Rodo, ¿cierto? Qué Sí. bonita. Sí, Ya se cambió la modelo. esa modelo está como bien interesante. Mi amiga Pachi. ¿Tu amiga Machi? Mi amiga Pachi Ah, que yo también pensé- fue la portada de Operación Requiem. Requiem de... Pensé que erais Me mataron el... ¿Qué? Pensé que erais tú. Sí, me habían dicho que No, yo saqué la ¿Pero te foto. imaginas Ah. lo egocéntrica? Sí, que por eso, sería? allá Sí, iba, por eso allá iba. ella en la tapa de su propio libro. No. Evitó caso. No hemos llegado tanto. Pero sí, se han visto muertos cargando. Yo sabía que no era ella. ¿No han hecho ustedes la tarea? Yo sabía que ella había sacado la foto. Yo pensé que era la cara. Matea, pues, ¿cierto? Sí, pues, Es que- ella no puede Es que pasar- toda la pasar- tarea anterior sí la hice, pues. Me estoy investigando. La primera parte al menos la hice con Claro, me faltó esta parte. No, ¿cómo le fue? Pues? Cuéntame. ¿Cómo, qué recepción? Ha tenido buena recepción. Mucha gente me ha dicho que le han gustado mucho. La gente me ha dicho que le han gustado distintos cuentos, lo que yo creo que eso es bueno porque significa que están como al mismo nivel. Claro. No es como que haya un cuento así estrellita y el resto la chimuchina. Así que no, yo creo que yo estoy muy contenta con este libro. Estoy contenta tanto con el texto como con el diseño. Encuentro que la edición es muy bonita. Encuentro que el porte es ideal para llevarlo donde sea. Para el lector del metro, que es el lector Sí. de hoy. Sí, Sí, hoy leemos todo en el metro porque no hay tiempo, dicen. no hay tiempo. Aunque para otras cosas sí hay, para Netflix tienen todos tiempo. Y el contenido, ¿qué nos puedes contar? Para no contarlo yo como la última vez que te eché el agua a todos los cuentos. Nada, pues es un libro de mujeres rudas, como dice su nombre, que sortean situaciones difíciles en la naturaleza. Son 4 mujeres distintas. Hay una adolescente que está nadando a mar abierto en una situación bien complicada con su hermanastro. Hay una viuda que pierde todo y va caminando en la precordillera del Maule siguiendo un puma. Hay una oficinista que tiene un accidente de alta montaña y tiene que bajar o morir. Y hay una mujer con una enfermedad degenerativa que está muy enojada en un bosque con Me un acordé ni de todo. A mí lo que me gusta del libro es que está esta figura de la naturaleza siempre presente, que a mí me hace mucho sentido con que las mujeres sean las protagonistas de los cuentos, porque finalmente lo que siento es que hay ciertas prácticas que tal como funciona la naturaleza han sido naturalizadas en contra de las mujeres. Y eso se ve mucho en algunos de los cuentos, como ese paralelo entre la naturaleza versus las conductas naturalizadas en sociedad a las que la mujer debe enfrentarse todos los días. Un juego muy bonito que no sé si habrá salido como a propósito. No, de hecho tú me lo estás diciendo y estoy pensando, ¿cuál? ¿Qué Finalmente dice? las mujeres, o sea, hay muchas mujeres protagonistas de esos cuentos que se ven envueltas en problemas que son gravísimos y que son súper reales en la sociedad chilena, en la sociedad en la que vivimos, y que han sido súper naturalizados, como si fuera parte de la naturaleza, como si fuera algo de lo que uno no puede hacerse cargo, que viene así y punto. Ese paralelo, que al parecer es accidental. Pero bueno, también pasa que uno a veces escribe y no se da cuenta de lo que está Sí, escribiendo. y está como en el libro, inconsciente. y el libro se enriquece con la lectura del otro. Sí, bueno, yo me di cuenta que este libro es un libro muy asmático. Yo soy asmática Sí. y después me di cuenta que el libro era asmático también. Sí, es muy Sí, pasa mucho eso, que uno escribe, deja, y como uno no puede controlar cómo se leen los libros, la retroalimentación a veces es mucho más interesante que lo que uno quiere Sí. decir. Te encantó el libro. A mí sí, los cuentos me encantaron. ¿Qué lo editó? No, pero sí. En el colmo de no hacer la tarea. No, pero además editar fue muy fácil si los libros, pues, o sea, los cuentos venían súper bien. ¿Y cómo fue esa relación de editor-escritor? Y eso fue muy Un agrado, weón, un agrado. Nos tomamos una chela, Sí. revisamos, hicimos Sí. un par de correcciones, Las nos chelas- tomamos otra las chela. chelas influían harto en la corrección. La corrección. Así salió, en base a chelas. Sí. Regio. Regio. Es la mejor manera de escribir. que Además que la pasa. cara tenía como el libro en su cabeza. Entonces no había mucho más que hacer excepto acompañar en ese proceso de edición. ¿Cachai? Más que como meterse en cosas más estructurales, para nada. Tú hiciste un libro de cuentos, luego una novela corta, otro libro de cuentos.
Sí, este lo escribí, hay varios cuentos que los escribí más o menos paralelos. Eso te iba a preguntar, el tiempo de... El lugar donde viven las bestias es paralelo al final del sendero. Después el primero y el segundo, la isla y el color de la tierra sin plantar son del 2008 y la casa del ciervo rojo es de ahora del 2009. Sí, marzo 2009. Va, 2009, 2019, 2019. Ay, perdón. Estábamos todos pensando... Y yo sí, 2009. 2019. Quedamos todos locos con No lo el... había creído. Eso es lo peor. Claro, lo peor de todo es que nos lo cuestionamos todo. Claro. Como los rajecitos, ¿no? Y retamos, tú hiciste un miraje, tú habías escrito cuentos. Cuentos, sí. Bueno, igual esto es una cosita muy breve, son 101 páginas. Con harto aire. Son bien penchos. Lo que pasa es que yo siempre voy a escribir en corto, no tengo intención, bueno, ahora te digo, no tengo intención de escribir en largo porque ese es el lenguaje que me gusta usar hoy día. Entonces cuando me dicen, no, es que ahora que hiciste una novela, probablemente la gente piensa en una novela de 300 páginas. Claro. En realidad es un texto súper breve que también podría leerse de alguna forma como 3 cuentos que están vinculados o que tienen alguna como línea cronológica que se pueden seguir y todo, pero no es como una novela, digamos. No hay una diferencia tan importante entre lo que estaba haciendo en Viena y lo que hice en Retamo. Y tiene un tono, bueno, igual, parte importante de Retamo nació en el tiempo de Viena. Era un cuento que en algún momento pensé en incluirlo en Viena y me di cuenta que en realidad quería seguir tirando un poco más de ese hilo. Y salió eso, 4 años después. 4 años. Sí, 2015 empecé a escribir eso. Pero igual ese libro tuvo un proceso de edición súper importante. Sí. Sí, de hecho ese libro estuvo, no sé, 9 meses parado y luego lo terminé escribiendo 5 páginas. No me había dado cuenta que el libro no daba para más en ese sentido, como que lo había terminado y no me había dado cuenta. Y estaba buscando otras cosas. Fue un proceso muy raro y bien, no sé si decir doloroso, porque hay cosas mucho más dolorosas, pero bien difícil. Y tuvo un proceso de acompañamiento de edición súper importante los chicos de Libre Mentira, especialmente el Mauro, que es mi editor. Y además como de apoyo Personal, sí, como Psicológico. editor / psicólogo. Fue difícil sacar Retamo. Sí, lo sé. Sí, porque me podía ir como ya por meses que te pasaron otro libro. Pero está lindo Retamo, a mí me gustó N. Sí. Terminé desolada la última página y de hecho llamé a Eduardo y le dije estoy desolada. Pero sí, es bello, como pequeñito y doloroso. Sí, es muy pencho. La idea es que fuera así. Que fuera... Pero no porque que se mate nadie, sino porque... No, para nada, pero el rollo de los protagonistas es súper doloroso. Porque gente, bueno, por eso también el libro es breve, porque son personajes que no pueden contar cosas. El rollo grande de estos personajes es que no pueden hablar de estos hechos traumáticos que le ocurrieron hace tanto tiempo atrás. Entonces, no puedo llenar de palabras tanto silencio. Pero yo creo que además hay como una especie de paralelo entre ese mismo silencio de los protagonistas y como el paisaje, este paisaje como desierto, escueto, sí. mezquino, ¿cachai? Lleno de puntas. Tiene que ver con también cómo ellos se van enfrentando a sus historias. Para mí eso fue muy bonita esa relación. Sí, me había pensado, pero es verdad. Sí, también hay un vínculo entre el naturalista Sí, porque también tú en el fondo has hecho tu carrera escribiendo sobre estos paisajes de la cuarta región, que a mí me parece bacán, porque como que hay un momento ya en que es como, puta, otro libro que pasa en Providencia. Que a mí me pasa, porque yo vivo en Providencia y muchos de mis libros pasan en Providencia también, entonces Por eso lo es presenté como como extranjero. refrescante. Porque para Santiago no existe el resto. Sí, no, y como leer otros parajes, otras dinámicas, otros lugares, a mí me parece súper valioso. Además que yo creo que lo hemos conversado antes, que en el fondo el norte chico tampoco aparece tanto en la literatura. Está como la Patagonia, ¿cachai? El desierto, ¿cachai? El Atacama, Santiago. O sea, Providencia, no Santiago. Claro, Providencia. Las Tarrias también. Tarde, Ahora último, claro. Pero y después no, como que hay un vacío, ¿cachai?
Imagínate que nadie hablara de eso, como que nadie escribiera de eso. Y luego de qué van a leer cuando quieran saber qué pasaba ahí. ¿Cachai? Como, bueno, es lo que siempre comentamos, como si alguien no escribe sobre eso, eso deja de existir. Imagínate si en 200 años más alguien quiere saber qué pasaba por el desierto florido, si nadie habla sobre el desierto florido, nadie escribe sobre el desierto florido. Y además que tenía ese paraje Los Changos que yo lo encuentro una belleza. Sí. Como este pueblo que desaparece en la niebla, ¿cachai? No, bello. No, que son tiernos. ¿Alguna pregunta para ir finalizando, muchachos? ¿No? ¿Nada más? Entonces les vamos a recomendar a la gente que nos está viendo, porque los que están acá ya lo han saboreado, ambos libros, por supuesto. Mira, no estamos. Mi amiga Pachi. Tu amiga Pachi. Mi amiga Pachi. Fotografiada por la fotógrafa. Que me deja pagarlo incompleto. Tanta infidencia en esta charla. Y retamos de Eduardo Plaza, que como él ya lo dijo, no da un gran brinco del cuento a la novela, sino que es prácticamente una extensión de esa cosa tan introspectiva y bella que nos había hecho gozar con su libro anterior. Les agradecemos infinitamente. No, gracias a Gracias. ti. Esta entretenidísima conversación se nos pasó volando. Volando. ¿Ven? Esto es lo que... Somos gente muy simpática. Tendríamos que hacer esto en Filsa, por supuesto. Un aplauso para ellos, por favor. Y no, porque me van a retar de nuevo si edito ¿Qué? esto antes de hacerles el regalo, porque ya es como la cuarta charla que nos regalo. No. Es que tengo que regalarlo. Para nuestra Y colección. tengo que regalarlo. Todavía estamos filmando, por favor. Si no me retan porque no lo hago. Oh. Por favor, no falta. Es lo mínimo que puedo hacer por ustedes. El mínimo, no se explica de otra forma. No, me encanta. ¿Te encanta? Me encanta. ¡Tarán! La foto, por favor. Fotógrafo oficial, tenemos un nuevo fotógrafo oficial ya que el anterior lo despedimos. Por falta de recursos. Espérate, otra más para que se mete con los ojos cerrados. ¿Que yo? No, Se está el riendo, Eduardo. Eduardo se cierra los ojos, se ríe. Excelente. Todos somos chinos. ¡Uy! El Mario salió mal. ¡Bien! Ahora sí, hasta la próxima, charlando en el forestal. Gracias. Vamos. Ah, ¿Quién quiere decir?